Buen día. Ante todo, mi agradecimiento a mis seguidores con tanta amabilidad. Se reúnen virtualmente conmigo los lunes a esta hora para conversar, intercambiar ideas sobre distintos temas de carácter legal que puedan ser de interés para los venezolanos y otras personas que estén padeciendo las mismas situaciones o que quieran prepararse para no tener que pasar por allí. Bien, hoy voy a hablar acerca del derecho a la información, el vapuleado derecho a la información, sobre todo por la jurisprudencia venezolana del Tribunal Supremo de Justicia. Quiero hablar del derecho a la información y los invito desde ya a leer un artículo que tengo en mi página web www.albertoblancouribe.com, allí en mi blog, sobre este tema, casualmente denominado de esta forma, y que pretendo resumirles hoy. Bien, ante todo, ¿qué trascendencia tiene el derecho a la información? En una sociedad democrática, la información es uno de los derechos de mayor relevancia. Mal puede una persona ejercer sus deberes y sus derechos ciudadanos si no se encuentra plena, suficiente y oportunamente informada sobre todos los asuntos del acontecer público y por supuesto también de lo que le afecte en lo personal, en lo individual y en los grupos de los cuales pueda formar parte. El derecho a la información entonces tiene una relevancia extraordinaria y además está entrelazado fuertemente con otros derechos en interdependencia como la libertad de expresión, el derecho de petición, el derecho a la participación ciudadana y por supuesto con el con el derecho al sufragio, entre muchos otros. Es tanto así que lo vemos reconocido en distintas normas previstas en la propia Constitución a diverso título. Vamos a pasar revista primero a la forma como el derecho está consagrado en nuestra Constitución, la de 1999, la que solamente tiene vigencia formal en este momento. Y vamos a comenzar por la norma del artículo 28, que expresa en relación a la información de carácter personal o nominativo, lo cual está directamente vinculado al derecho al libre desenvolvimiento de la personalidad, que toda persona tiene derecho de acceder a la información y a los datos que sobre sí misma o sobre sus bienes consten en registros oficiales o privados, con excepciones que se prevén y sobre las cuales vamos a hacer un análisis destacado posteriormente, y la finalidad por la cual un organismo público o privado detenta esa información y a solicitarle a un tribunal competente, si es el caso, que actualice, rectifique o destruya los datos según las circunstancias, en caso de que fuesen erróneos o afectasen ilegítimamente los derechos de la persona afectada. Por supuesto, también puede acceder a la información que tenga que ver no en lo individual, sino con comunidades o grupos a los cuales pueda pertenecer el interesado, como puede ser grupos de consumidores, vecinos, indígenas, minorías, etc. Entonces, esta norma presenta, que es la norma central, pues el derecho a la información, no la única, pero sí la central, establece el derecho de acceso a la información que ataña específicamente a una persona en lo individual o en lo colectivo, en relación a los datos de la persona, como datos escolares, situación de salud o tributaria, antecedentes penales, aspectos laborales o curriculares, registros civiles, electorales, registros de identificación, opiniones políticas o religiosas, historial crediticio, etcétera, o sobre los bienes que pertenezcan a la persona, como puede ser el registro de propiedad intelectual,
registros inmobiliarios, datos bancarios, financieros, inversiones, operaciones comerciales, etc. Y ello que conste en documentos en físico o fotográficos, videos, bases de datos electrónicas o cualquier otro soporte de la información, cualquiera que sea la entidad que detente, que haya colectado, sin importar por orden de quién, esa información, por administraciones públicas como ministerios, administración tributaria, seguro social, hospitales, entes financieros, servicios educativos, compañías de seguro, alcaldías, etcétera, particulares o entidades privadas, bancos, clínicas, universidades, colegios, comercios, partidos políticos, etcétera. El alcance del derecho es a conocer la totalidad de los datos pertinentes que estén en posesión del ente y ser enterada la persona interesada de los motivos o razones por las cuales esa información, esos datos están en poder de esa entidad y qué finalidades persigue de conformidad con la ley para detentar esa información. Si por supuesto el interesado observa y demuestra que parte de la información o la totalidad de la información, según los casos que detente ese organismo o entidad, son falsos, están equivocados o desactualizados o presentan errores, pues el interesado puede hacer una solicitud reforzada con lo que se llama una acción de amparo especial llamada habeas data, a los fines de lograr la actualización, corrección o incluso la destrucción de esos datos. Además, el dispositivo prevé la posibilidad de que este derecho se encuentre excluido, pero ojo, excepcionalmente. Y vamos a ver cuáles son esos motivos únicos por mandato de la Constitución que permiten excluir el acceso a la información, ello de conformidad además con el marco que al respecto existe en los trabajos de Naciones Unidas dentro de lo que es una sociedad democrática. Y es lo que tiene que ver exclusivamente con la investigación penal, con la intimidad de la vida privada y con la defensa nacional. Posteriormente quiero citar los artículos 141 y 143. El primero referido a los principios que regulan la actividad de la administración pública, donde vamos a destacar en relación con el derecho a la información el principio de transparencia, el principio de rendición de cuentas y el principio de participación. Y en cuanto al otro dispositivo, nos vamos a tropezar acerca del derecho que tiene toda persona a ser informada oportuna y verazmente por la administración pública sobre el estado de las actuaciones en que esa persona tenga directamente interés y a conocer las resoluciones que se hayan dictado al respecto, lo cual implica el acceso a los expedientes administrativos y a los registros y archivos administrativos en poder de las dependencias públicas. Y allí sí especifica, como se los mencioné antes, los límites que tiene este acceso a la información. Esos límites son explícitamente, no solo de conformidad con los trabajos de Naciones Unidas, sino por letra explícita de la Constitución de la República en este artículo 143, esos límites son dentro de una sociedad democrática, repito, exclusivamente, por tanto, de interpretación restrictiva y taxativa, lo relativo a la seguridad interior y exterior, de defensa en líneas generales, a la investigación criminal y a la intimidad de la vida privada. De resto, no hay posibilidad de establecer límite alguno al acceso a la información. Existe, pues, una gran interdependencia entre este derecho a la información que estamos analizando y otros derechos humanos como el derecho a la participación y explícitamente en función de lo que se llama la consulta pública. Pero bien, fuera de estas normas que se refieren en líneas generales al derecho a la información, también presenta la Constitución elementos sectoriales del acceso a la información, como lo es, por ejemplo, en el caso de los niños, niñas y adolescentes, en el artículo 58, lo cual reproduce
o desarrolla principios que están en la Convención sobre los Derechos del Niño. En el artículo 70, en relación a la participación ciudadana y concretamente la consulta popular, es decir, el referéndum consultivo para los temas de interés nacional. Hay que decir que no se ha promovido desde que está en vigencia esta Constitución ningún referéndum consultivo a relación a la política dirigida por el gobierno de la República. Es increíble que se pueda hablar de una supuesta revolución que no tiene ninguna base constitucional, que se pueda hablar de un giro hacia el socialismo como una política de Estado, sin que esos temas hayan sido objeto de una consulta, es decir, de informar el porqué y obtener, recabar la opinión, el criterio al respecto del titular de la soberanía, como lo es el pueblo. Bien, también en materia de planificación familiar, perdón, el artículo 76, en cuanto a lo cultural, el derecho de acceso a la información cultural, en el artículo 101, el artículo 108 se refiere al acceso universal a los servicios públicos de radio, televisión y redes de bibliotecas y de información, como un deber del Estado de garantizar, perdónenme que me ría, pero es que cuando uno ve lo pobre del acceso informático en Venezuela, el cuasi monopolio del gobierno en la dirección del acceso al Internet, lo lento que se garantiza, entre comillas, que funcione para que los venezolanos no tengamos acceso real a la autopista de la información, lo pobre y desactualizado de nuestras bibliotecas y, por supuesto, lo restringido de las radios y de las televisoras, incluso de las televisoras por cable, frente a todo aquel que ose decir algo que el gobierno no quiera que se diga. Bien, también tenemos esto en materia de información de los consumidores acerca de las características de los productos y de los servicios que consumen. No digamos este tema, en Venezuela se consume lo que se consigue. Poco importa en qué condiciones está, de qué manera fueron criados, si hay hormonas, si hay elementos químicos, elementos de conservación de esos alimentos que puedan tener efectos colaterales frente a la salud de la persona. Bien, también en provecho de las comunidades indígenas se plantea el tema de la consulta a las comunidades indígenas. Todo este tema del arco minero, por supuesto, sin ningún tipo de consulta, lo cual viola también la Convención 169 de la OIT en relación justamente con el tema de la consulta a las comunidades indígenas, el respeto a su presencia ancestral en determinados espacios que no pueden ser intervenidos sin su parecer. En el ámbito de la protección ambiental, en el campo de la ordenación del territorio, está planteada también la consulta. ¿Hace cuánto tiempo no se realiza en Venezuela un plan de ordenación del territorio? Sea nacional, estatal o municipal, todo lo que está previsto en la ley orgánica para la ordenación del territorio, en el ámbito de involucrar a las comunidades en el desarrollo de sus espacios geográficos, está completamente al margen del pensamiento, de la participación, de la consulta y de la información de las comunidades, y está dejado a uno de los gobiernos de mayor centralismo, de mayor autoritarismo, desde la capital de la República, decidiendo por todos lo que supuestamente al venezolano conviene. Fíjense ustedes lo trascendental del derecho a la información, que el artículo 337, a la hora de prever los estados de excepción, consagra dentro de los derechos que no pueden ser restringidos, ni siquiera bajo un estado de excepción, está el derecho a la información. Fíjense la importancia que le da la Constitución a este tema. El gobierno no puede actuar de espaldas al pueblo, de espaldas al soberano. Eso es lo propio de una democracia, ni siquiera un estado de excepción. Y fíjense ustedes que el proyecto de reforma constitucional presentado por el anterior presidente de la República en el año 2007 fue rechazado en un referéndum popular, y dentro, cualquiera puede conseguir el proyecto respectivo, dentro de las reformas propuestas en el entonces estaba eliminar esta norma de la Constitución, es decir, permitir que se restringiera la información
bajo un estado de excepción. Fíjense ustedes si se puede hablar que esta gente tiene algún talante democrático de por medio. Por supuesto, también este derecho está vinculado directamente con la libertad de expresión. Yo no puedo acceder a la información si el otro no tiene libertad de expresarse. Y por supuesto, si lo que yo puedo escuchar, si lo que yo puedo, si aquello a lo cual yo puedo acceder como información es solamente lo que el gobierno permite que otro pueda decir o transmitir, obviamente que allí no hay ni libertad de expresión ni derecho a la información. Y en el ámbito del derecho a la educación, por supuesto, la Constitución plantea el derecho a la educación con fines de generar un ciudadano útil a la sociedad y que debe ser, dice literalmente, formado dentro de todas las corrientes del pensamiento. O sea, la libertad de pensamiento, no puede haber ningún tipo de ideologización, ningún cuento de socialismo o cualquier otro que quieran, que además, por supuesto, está un tema también de falta de generación de criticidad en el sistema educativo, que es simplemente repetitivo de información que al gobierno le interesa o no le importa, que simplemente se repita y se caletre indefinidamente porque a nadie afecta, pero por supuesto que las prácticas del gobierno son del todo fascistas. Bien, eso es con respecto a la previsión del derecho a la información en Venezuela. Y ahora quiero hablarles acerca de cuál es la situación real de este derecho a la información en Venezuela, que por supuesto ustedes lo saben, pero vamos a darle un poco de detalle. Quiero salir un poco del aula, quiero dejar el aula de la Universidad Central de Venezuela y el aula de la Universidad Católica Andrés Bello, donde enseño en pregrado y posgrado Derecho Constitucional y Derechos Humanos, y asumir mi otra ocupación, que es la de abogado, el ejercicio de la abogacía. Durante más de 34 años, o casi 34 años que cumplo ahora en el mes de junio, de ejercicio de la profesión de abogado, puedo decirles que el derecho a la información es sistemáticamente vulnerado por las administraciones públicas en Venezuela. Es decir, que no es un monopolio de la Quinta República, como ellos llaman, sino que desgraciadamente hay un tema, no sé si idiosincrático, en donde, para el venezolano quiero decir, en donde quien está en el ejercicio del poder considera que él está más allá del bien y del mal y que él no tiene por qué estar informando a nadie. Pero bueno, el tema es que eso se ha agravado profundamente en los últimos 20 años y en términos equivalentes a la inflación. Es decir, cada vez hay más inflación, cada vez hay menos acceso a la información. Bien, y lo peor de esta historia no es que la administración pública vulnere el derecho a la información. Lo más grave de esto realmente, para una democracia, es que no existe un poder judicial que le ponga coto a ese abuso. No existe un juez protector de la persona en Venezuela. Por supuesto que hay falta de formación acerca de la dignidad humana en el funcionariado público y hay una tendencia, como les decía, a menospreciar a la persona y favorecer al poder. Ejemplos. Durante mi ejercicio profesional, a nivel de ministerios, gobernaciones, alcaldías, institutos autónomos, etcétera, no atienden, es decir, no reciben, ni siquiera reciben las solicitudes que un ciudadano quiera presentar. Si las reciben, no las responden, sencillamente las ignoran. Particularmente las que tienen que ver con solicitudes de acceso o exhibición de los expedientes administrativos. En una época, años atrás, uno podía ejercer una acción de amparo para obtener acceso al expediente administrativo y se lograba. Uno se trasladaba con el tribunal exigía so pena de desacato, de verdadero desacato, a los funcionarios que no obedecieran la orden de exhibición del expediente administrativo. Se levantaba un acta al respecto. Recuerdo como una anécdota que yendo hace unos años a la alcaldía de Libertador en Caracas a pedir el expediente administrativo de un cliente, la persona primero se asombra, me dice, ¿cómo que quiere ver el expediente? Eso es secreto. No, eso no es secreto. Usted sabe que la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos dice, y me interrumpe la funcionaria y me dice, la lopa,
la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos. Eso es de la cuarta. Yo, ¿cómo que de la cuarta? Bueno, si le gusta de la cuarta, le voy a decir de la quinta, porque la Constitución, cuyo proyectista es el personaje cuyo retrato usted tiene a su espalda, dice que yo tengo acceso al expediente administrativo, artículo 143. Dice, bueno, me lo tiene que pedir por escrito. Bueno, pues se lo pido por escrito. No, pero no solo eso, tiene que indicarme qué parte del expediente quiere ver. Digo, ¿cómo que qué parte? Quiero verlo completo. ¿Y para qué? Bueno, lo quiero ver porque lo quiero ver. No, usted tiene que decir para qué lo quiere ver. Bueno, pues lo quiero ver para saber qué es lo que se está investigando sobre mí, qué es lo que se me está imputando, cómo puedo yo preparar mi defensa y eventualmente sacar copia. Sacar copia, tiene que decirme qué quiere copiar. ¿Y cómo quiere que le diga que quiero copiar si no he visto el expediente? Pero bueno, dejemos eso así, continuemos por acá y les voy a demostrar con una sentencia que voy a comentarles que en el pasado estas cosas eran así, pero existían jueces que le ponían coto. Hoy en día, desgraciadamente, asistimos al requiem del juez Paragua, al requiem, es decir, a la canción lúgubre, al funeral del difunto juez tutor de los derechos humanos en Venezuela. El Poder Judicial en Venezuela es un ministerio más. El Poder Judicial en Venezuela, salvo honrosas, pero muy escasas excepciones en jueces que entienden cuál es su rol, en líneas generales son unos servidores del poder, particularmente el Tribunal Supremo de Justicia. Bien, fíjense ustedes, cuando no se trata de acceso a la información pública solicitada por alguien interesado, sino a información que obligatoriamente debe ser difundida sin que nadie la pida por los entes públicos en provecho de la ciudadanía, como es, por ejemplo, el deber del Banco Central de Venezuela de mostrar las cifras de inflación y demás aspectos vinculados con la economía del país, pues sencillamente no difunden la información. En el caso de la página web del Tribunal Supremo de Justicia, pues las tremendas complicaciones de acceso a las cuales los usuarios nos encontramos día a día, siendo un caso que ya los amigos que están en el exterior de la República, han podido constatar que sencillamente es imposible acceder a la página web del Tribunal Supremo de Justicia desde el exterior. ¿Qué estarán escondiendo? Porque obviamente que lo que uno se encuentra orgulloso de haber hecho, pues el primer llamado en quererlo mostrar y exhibir a voz populi es uno mismo. No así las miserias propias, que es lo que uno busca ocultar. Eso es el sentido común, pues, sabiduría popular. Lo mismo pasa con el rumbo del país, dictado vertical y centralizadamente desde Miraflores sin ninguna consulta, como sucede, por ejemplo, con el pretendido socialismo. También con la decisión inconsulta de sustituir norteamericanos y europeos en nuestras relaciones comerciales tradicionales por rusos, chinos, árabes e iraníes, con implicaciones de orden cultural. Yo no digo que no comerciemos con otras personas, pero cuando hay incidencias de tipo cultural y de orden ideológico, como lo vemos en el discurso cotidiano, no debería ser el pueblo consultado con quién quiere negociar, con quién quiere intercambiar sus recursos. O con la orden de explotación del arco minero, sin consulta a los indígenas, como se los mencioné, y sin difusión del indispensable y constitucionalmente obligatorio estudio de impacto ambiental y sociocultural. Con la orden judicial de no difundir información sobre el derrame petrolero ocurrido en un río del estado Monagas años atrás. Con la obstrucción diversa de medios de comunicación social impresos. Por ejemplo, con el acceso a las divisas necesarias para comprar el papel y otros insumos. El cierre de plantas televisivas y de emisoras radiales y la prohibición de transmisión por parte de los canales, de las televisoras por cable, de canales internacionales de noticias. ¿Se quiere un pueblo informado? Una persona que está informada puede oír todo tipo de fuente, de datos y de opiniones de un extremo al otro, de un sitio al otro, y
con su propio criterio determinar qué le parece cierto y qué le parece falso y obtener sus propias conclusiones. No necesitamos ningún papi estado que nos venga a decir como seres humanos qué podemos oír y qué no. Sobre todo cuando lo que no quieren que se oiga es siempre lo que desfavorece al gobierno. Qué casualidad, ¿no? El monopolio estatal del Internet, cuasi monopolio que les mencioné antes, inaccesibilidad a ciertos sitios web, la lentitud programada, porque eso es planificado, del acceso general al Internet, o también con la groseramente negada crisis humanitaria, sin datos suficientes sobre producción y abastecimiento. Bien, pasemos ya a la sentencia sin esperar más. Se me ha ido más tiempo del previsto, pero es que esto es para salir corriendo. El Tribunal Supremo de Justicia no garantiza el derecho a la información. Ya les dije, no hay poder judicial. Y les voy a poner un caso. La sentencia 00982 del 9 de agosto de 2017, dictada por la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia. En ese caso, la Asociación Civil Transparencia Venezuela, visto que se habían hecho denuncias ante el ministerio, el cuento ese del Poder Popular, ustedes saben que le cambiaron los nombres a los ministerios y le agregaron ese del Poder Popular sin habérselo consultado a nadie, sino decidido todo unilateralmente desde Miraflores. Bueno, el ministerio encargado de la alimentación recibió unas denuncias y Transparencia Venezuela se dirigió a ese ministerio para preguntarle, para pedirle que le informara acerca de la suerte de esas denuncias, o sea, qué había pasado, se había investigado, se había engavetado, qué había pasado con esas denuncias. Unas denuncias que tenían que ver con temas de corrupción. Fíjense ustedes, en el caso concreto, sobre el desvío de alimentos que correspondían a la sede de Pedeval del municipio Sucre, del estado Sucre, para posterior reventa con sobreprecio. Eso entre otros elementos que no voy a ir porque se hace muy largo, pero es para que tengan una idea de sobre qué versaba el tema. Obviamente este ministerio sencillamente nada respondió, ni le respondió a los denunciantes, ni le respondió a Transparencia Venezuela, quien solicitó información que además es de carácter de interés general o colectivo, como está previsto en el artículo 28, y les mencioné anteriormente. Pues bien, el ministerio nada respondió. Esas denuncias fueron planteadas, al igual que las solicitudes de información, que luego se ratificaron por escrito, pero en principio fueron hechas por los correos electrónicos denuncias@pedeval.gov.be y atenciónsocialista@pedeval.gov.be. Bueno, menos mal que ellos mismos pagan y se dan el vuelto. Con esto de atención socialista y ninguna respuesta, pues sabemos que es para ellos ese cuento. Pero bueno, seguimos aquí. Fíjense ustedes que aquí la Asociación Civil Transparencia Venezuela obró en defensa no de un interés individual, sino de un interés colectivo o difuso, tratándose del acceso a la información de interés para toda la colectividad y en un tema tan sensible como es el de la lucha contra la corrupción vinculado al tema de la distribución de alimentos. Nada menos, pues. Pues bien, el Tribunal Supremo de Justicia no aseguró el goce efectivo del derecho de petición y del derecho a la información, puesto que ni se dio la información ni se respondió la solicitud de acceso a esa información. Con ello también se lesionó el derecho a la participación y la manifestación concreta del deber de Contraloría Social previsto en la Constitución. ¿Cómo se puede ejercer Contraloría Social si no se accede a la información acerca de lo que los organismos hacen con las cosas de interés general, como ocurre con la administración de alimentos y la lucha contra esa plaga mortal que existe en nuestro país, como lo es la corrupción administrativa? Bien, el tribunal, digamos tribunal entre comillas, en su sentencia de una vez asumió parcialización a favor del gobierno. ¿Y por qué digo esto? Porque
obviamente violó el principio pro homine y el principio indubio pro libertas. Es decir, su obligación de actuar al servicio de la persona y proteger la libertad y los derechos humanos en general sobre cualquier otra consideración, habida o por haber. Y eso se demuestra cuando se lee la sentencia y dice que el denunciante, es decir, la Asociación Transparencia Venezuela, dice, se limitó a denunciar el menoscabo de los derechos de petición y a la información, indicando genéricamente que la información solicitada le permitirá que la organización participe libremente en los asuntos públicos en el ámbito de la lucha contra la corrupción. Fíjense ustedes, se limitó, es decir, se limitó a denunciar la violación del derecho de petición y del derecho a la información. Pero bueno, señores, es que no es suficiente en una sociedad democrática que denuncie semejantes atropellos. No hay ni una línea al respecto acerca del derecho de petición en la sentencia. Solo dice que se denunció y además quedó demostrado que se violó, puesto que se admite que hubo una solicitud, pero por ninguna parte hay una respuesta. Y no obstante eso, de que no hay ninguna respuesta, no hay ninguna condena por violar el derecho de petición. Y además, no se otorgó la información. Hay violación, obviamente, del derecho a la tutela judicial efectiva. Dice que se indica genéricamente, perdón, que era para poder participar dentro de las políticas públicas de lucha contra la contaminación, lucha contra la corrupción. Ahora, ¿cómo se puede hacer concreto si no se accede a la información? Yo tengo que acceder a la información para saber de qué manera concreta, específica o particular puedo yo proponer mi participación en ese ámbito como una organización no gubernamental, como una entidad de la sociedad civil organizada. Hay una clara muestra de parcialización, entonces. En ningún momento se llama la atención del ministerio por no haber respondido, por no haber satisfecho de forma alguna el derecho de petición. Y luego se invoca una sentencia de la Sala Constitucional número 0745 del 15 de julio de 2010. Fíjense desde cuándo viene esta historia. Viene de antes, pero bueno, vamos a citar esta sentencia que menciona la que estamos comentando, que supuestamente interpretando el artículo 143 de la Constitución, donde dice que se aceptan límites permitidos en una sociedad democrática al derecho a la información, pues la sala utiliza esa palabra, esa expresión de consagración de límites para indicar que el derecho a la información no es un derecho absoluto y que por tanto se debe insistir en los límites, pero olvidan que los límites a los cuales se refiere el constituyente, indicados explícitamente por él mismo en la Constitución, como se los mencioné, claramente señala que esos límites son nada más lo que tiene que ver con la defensa nacional, con la vida privada de las personas, la defensa nacional, la vida privada de las personas y la investigación criminal. Sin embargo, dice la sentencia, fíjense ustedes, que en vista de que hay que salvaguardar los límites al ejercicio del derecho. Señor, su función es salvaguardar los límites al ejercicio del derecho. Su función como juez es garantizar el ejercicio del derecho de la forma más libertaria posible en función del artículo 2 de la Constitución. Pero bueno, ya ellos dicen de la forma más descarada del mundo que le corresponde salvaguardar los límites al ejercicio del derecho. Y entonces, la Sala Constitucional, en esta sentencia, que es citada por la que estamos comentando, dice que a falta de ley, ellos establecen los límites y que esos límites son, por un lado, que el solicitante debe indicar las razones para las cuales pide la información y la segunda, que la magnitud de la información solicitada sea proporcional
al fin perseguido. Pues bien, fíjense ustedes que la sentencia en comento acepta que esas circunstancias fueron indicadas por la solicitante, por Transparencia Venezuela. Dice, es un derecho de la persona, perdón, eso no lo dice la sentencia. La sentencia dice que no están cubiertos esos dos extremos. No obstante que ella acepta que Transparencia Venezuela indicó para qué pedía la información, que es para participar en la lucha contra la corrupción, en los programas públicos de lucha contra la corrupción en el sector alimenticio. Y segundo, que también indica que es proporcionada la información requerida para el logro de ese fin, porque toda la información que se pidió tiene que ver simplemente con qué ocurrió con las denuncias formuladas en ese tema en específico. Lo cierto es que la sala político-administrativa dice que no está satisfecho ninguno de los dos extremos. Ahora, pregunto yo, ¿no es un derecho de la persona el estar informado? ¿Cómo es eso de que yo tengo que decir para qué quiero estar informado? O sea, quiero estar informado porque es mi derecho estar informado y la Constitución no me limita, sino en los tres ámbitos ya mencionados anteriormente, como parte de mi derecho más amplio al libre desenvolvimiento de mi personalidad. Y estar informado es un fin en sí mismo. Yo veré qué hago con la información dentro del ámbito de mis derechos civiles. Bueno, la satisfacción de ambos extremos fue cumplida y así lo reconoce la misma sentencia. Sin embargo, la sentencia declaró inadmisible la acción ejercida por Transparencia Venezuela. Y lo más gracioso del cuento es la palmaria violación por parte del juez de su derecho de motivar la sentencia. Fíjense ustedes que una de las manifestaciones concretas del derecho a la información en materia judicial es que las partes tienen derecho a conocer la motivación de la sentencia, es decir, las razones por las cuales el juez decidió de la forma en que lo hizo. Pero en el caso concreto, la Sala Político-Administrativa declaró inadmisible la acción ejercida por Transparencia Venezuela, indicando que no estaban satisfechos los extremos indicados, no obstante que antes dijo que la asociación había tanto expresado las razones de su petición como también la proporcionalidad entre lo solicitado y el motivo por el cual quería hacerlo, quería acceder a esa información sobre el estado de las denuncias respectivas, y sin embargo la sala se limitó a decir que no estaban satisfechos los extremos, pero no dijo por qué. ¿Qué es lo que faltaba? ¿Por qué haber dicho lo que Transparencia Venezuela dijo no es suficiente? La sala se limita a decir que a su juicio, pero se reservó el juicio, es decir, no reveló los motivos del juicio, no reveló sus argumentos para llegar a la conclusión, dijo el final y no echó el cuento, dijo y vivieron felices para siempre sin haber echado el cuento. Fíjense textualmente lo que la sentencia dice. En el asunto que se examina se observa que la parte actora adujo las razones o los propósitos por los cuales requiere la información. Número 1, cumplido. Y lo que en su criterio justifica que lo solicitado es proporcional con la utilización y uso que le pretende dar. Cumplido lo segundo. Sin embargo, a juicio de esta sala, en este caso concreto, lo expuesto por la accionante no cumple con las exigencias establecidas. ¿Y por qué? ¿Y cómo por qué, señores magistrados? Se les olvidó explicar eso. Pues bien, que se reservaron la obligatoria exposición de los motivos o fundamentos. La sala no permitió el acceso a la información de Transparencia Venezuela en relación a las denuncias formuladas ante el Ministerio de Alimentación, pero tampoco le permitió el acceso a la información acerca de sus motivaciones para rechazarle su acceso a la información. Bueno, miren, perdónenme que me ría, pero es que la verdad es que ¿qué más podemos hacer? Hay que reírse y pensar bien, desenmascarar a estos bandoleros, a estos fantoches, a estos usurpadores de la voluntad del pueblo,
a estos fascistas, a estos antidemocráticos, mostrando los casos concretos de cómo una sentencia ejercida en un juicio que tiene que ver con la libertad de acceso a la información termina rechazándose el acceso sin explicar los motivos por los cuales se procede de esa manera. Bueno, me excedí un poco hoy, no fueron 30 minutos sino 40. Les agradezco mucho la atención que han tenido y como siempre a la orden de ustedes para cualquier comentario que quieran hacer por el chat, por mensajería privada de WhatsApp o de Instagram. Por supuesto, cualquier sugerencia que tengan para un futuro tema, pues con gusto. El próximo lunes tengo previsto hablar acerca de la voracidad fiscal municipal en Venezuela. Bueno, muchas gracias y que estén muy bien.